Porque Macri tuvo 4 años y fue una pronga, y Por eso, Alberto por eso. tuvo 4 años y fue una pronga. Entonces es como, bueno, traeme a Cristina. Bueno, Cristina es vicepresidenta también, está ese Sí, problema. ya sé, ya lo sé. Esto de correrse del poder, a mí me parece un poco irresponsable. 97% de tasa de interés. Ni Macri se animó tanto. La gente no vota los programas económicos, sino que vota por candidatos. Y si la proscripción fuera real, tú no tenés que ir a elecciones. ¿Por qué vas a legitimar un sistema que no es democrático? Bueno, para. Cuando vi eso, fue como, bueno, loco, también hay que hacerse cargo del lugar que uno ocupa en la historia. Para mí, honestamente, es Sí. un chamullo. O sea, o cae Massa con los 10.000 millones de dólares las próximas 2 semanas, o a la mierda el Fondo Monetario. Todo Justamente bien, ese es el problema. pero no, Claro, o sea, o ese nos es el dan problema. guita o a la mierda. Porque un chabón que estudia 6, porque va a ser un chabón, no creo que sea una mina realmente, que estudia 6 años en una universidad para decirte, no, ¿sabés qué pasa? El restaurante está lleno, estamos re bien. Vos te das media vuelta y te vas. Listo, ya está, no vale la pena. Hola a todos, todas y todes. Estamos acá en una nueva semana muy tranquila de la Argentina. A menos de 24 horas que Cristina haya... Lanzado una cartita muy sorprendente a las 6:30 de la tarde, cuando en Ferro estaban cantando Presidenta. Todo muy Bueno, divertido, pero podemos ir por partes. No es divertido. Y Sí, el es viernes divertido. salió publicado el número de inflación, porque nosotros grabamos el miércoles o el jueves, bueno, ya no sé. Los miércoles Eh, tengo grabado. No sabía ni el día que grababa. Esto es interesante porque íbamos a pasar a grabar los martes. Y ahora dijimos, si hubiésemos grabado el martes, no hubiese servido nada porque Cristina saca una carta y pierde Tampoco dijo validez. nada nuevo, Cristina. Pero bueno, podemos- No, pero viste que es como cuando insistís mucho con una persona y vos creés que en el fondo o sea, en el fondo esa persona no está haciendo lo que de verdad quiere y decís, bueno, yo insisto y persisto. Y a veces, bueno, Hay que no aceptar la sale bien. realidad, claro. A veces hay que aceptar la voluntad de la otra persona. Así que, las cosas cambian. Pero bueno, el viernes... Arranquemos con inflación. El viernes... Porque somos economistas. Claro, y es un poco más terrible, ¿no? O sea, los datos de Es inflación. para mí está todo muy conectado Claro, entre sí, sí, ¿no? obvio, O sea, sí. el 8,4% de inflación en abril. Abril no es un mes de estacionalidad alta. ¿Qué quiere decir eso? Que abril no es un mes que suele tener inflaciones altas. O sea, nadie esperaba que el número sea más alto al de marzo. Se esperaba que estuviese rondando el de marzo. De hecho, había muchos que esperaban que empezara con 7 adelante, Claro. ¿no? Del 7,7 de marzo pasar a un 7,7, 7,8, 7,9. Bueno, hemos pasado esa barrera psicológica del 8,4. Sí, ya no quedan muchas barreras psicológicas, salvo el 10, ¿no? Los 2 dígitos. Sí, que en alimentos y en vestimenta ya estamos en los 2 dígitos, que eso también es bastante preocupante, ¿no? Como cómo aumentan más los productos que hacen a las canastas básicas. Y que sí, Ay, estoy como muy mal, chicos. Yo le quiero poner onda Pero- y voy a sonreír todo el capítulo, pero qué difícil, qué momento difícil, la verdad. sí, porque arrastra todo eso, las canastas, o sea, los alimentos vienen aumentando. Es el segundo mes que aumentan 10%, porque ya Sí. había pasado antes en marzo. Y ahora en mayo parece que también va a seguir por ahí, porque está el efecto del dólar agro, pero también de la corrida cambiaria, mini corrida que pasó en la última semana de abril. Entonces lo que dicen ahí algunas las mediciones semana a semana es que en la primera semana de mayo, los alimentos subieron 3,5% solo en una semana. Por lo Pará, tanto, tengo una buena noticia. Ah, A ¿no? ver. No, que yo tenía miedo, de hecho lo charlamos en el capítulo pasado, que era como, bueno, la corrida de abril empezó cuando se publicó el número de marzo, ¿no? Que fue mucho más alto de las expectativas y de lo que se creía que iba a ser marzo. Entonces, me acuerdo que de hecho lo charlamos creo que el domingo, que fue como, che, mirá si vuelve a pasar lo mismo. O sea, como tuve un flashback de guerra, como diciendo, ay no me digas que esta semana va a ser eso. Y vos me dijiste una frase muy economista. que la historia no se repite. No Sí. sé. Que eso cualquier historiador nos manda a cagar. Pero en la economía es como que las expectativas se van acomodando, ¿no? O sea, uno no reacciona igual, el gobierno no reacciona igual, ya tiene un poder de fuego que tiene que ver con intervenir en los mercados paralelos con la deuda de los organismos públicos. Y en ese sentido, si bien no tiene dólares para intervenir, tiene esos bonos que está básicamente rifando en los Pero cada vez menos, mercados hay algo paralelos. raro. Porque los bonos subieron la semana pasada, parece que no hay tanta intervención, hay más expectativa.
Los bonos siguen valiendo muy poco, pero hay menos intervención. Sí. Hubo toda la semana pasada, el lunes creo que hubo un poco más y ayer un poco que también, pero bueno, ahí tiene que ver sobre todo con esta cuestión de las expectativas de que si pasó lo mismo el mes pasado, que con el dato de inflación eso desató una mini corrida durante la semana siguiente, bueno, es muy difícil que vuelva a pasar lo mismo si todos están diciendo lo mismo. Es por una cuestión de expectativas financieras y de mercado, de que si todo el mundo dice que va a pasar algo, lo más probable es que eso no pase. Eso es cierto, no, y también hay una variable que no, creo que todavía no introdujimos. ¿Introducimos? No, introdujimos, creo que está bien. Bueno, que tiene que ver con a cuánto está el dólar, ¿no? Porque es una discusión que a veces se nos va. Está bien que las reservas del Banco Central son una discusión muy importante en este contexto y por eso siempre se hace el seguimiento y por eso dependemos básicamente de la decisión del Fondo Monetario Internacional, de China con su swap y de las importaciones con Brasil, que eso, bueno, dependemos de otros básicamente. Pero sí hay una cuestión donde el dólar cercano a los 500 pesos es un dólar con un tipo de cambio muy alto en términos históricos. O sea, si uno saca la nominalidad o lo compara con otros momentos de la historia, estamos en niveles de 2002, que era cuando fue una devaluación muy brusca a la salida de la convertibilidad. Entonces, no es que el dólar puede valer lo que sea. Puede valer lo que sea en un escenario de pérdida de cualquier ancla. Esa mirada. En este escenario. No, en este escenario no. Justamente en este escenario no, porque en este escenario tenés controles cambiarios, en este escenario estás en el marco de un programa con el Fondo Monetario, en este escenario... Eso es lo que está por definirse ahora, por eso las expectativas van cambiando. En este escenario todavía estamos en el proceso electoral, que nadie sabe cómo va a seguir esto, pero claro. Bueno, hay ciertas anclas, no sé si nominales, pero sí todavía de esto de aceptar que es un año de verga, pero que más o menos puede ser una estabilidad. Ya ni siquiera hay políticas para bajar la inflación, ¿no? Ya no hay una expectativa de bajar la inflación a que sea un 4%, sino simplemente estabilizarla en este 8,4, 8,5, o sea que no llegue básicamente a 2 dígitos. Pero las medidas del fin de semana no fueron para bajar la inflación. No, fueron para que no suba el dólar. O sea, lo único que se hizo fue subir la tasa de interés, 97% de tasa de interés. Ni Macri se animó tanto. Está bien, había menos inflación, había... Lucas Lacho hoy salió a despegarse el otro día de Macri. Por ahí ese comité política monetaria donde vive en esta situación. Qué mal me pone. Bueno, 97% de tasa de interés, una buena noticia para todos los que tienen plazo fijo, una pésima noticia para todas las pymes. Para la economía. Y para la economía en general, porque endeudarse, chicas, está carísimo. Estas últimas semanas hay como un debate que sí. Seguramente ustedes no lo hayan escuchado. Por Ay, no, el de la economía Barrani. No, ese es peor. Pero digo, el de si la tasa de interés en determinado umbral, sí. Porque entre economistas o en la economía, el mainstream económico a nivel internacional, que es lo que pasó después de la pandemia, por ejemplo, como subió la inflación por el mainstream económico, diría, porque hubo mucha emisión de dinero para contrarrestar los efectos de la cuarentena, en el medio los críticos, como por ejemplo nosotros, podríamos decir, bueno, también hubo problemas de abastecimiento a nivel internacional, las cadenas de valor, después la guerra en Ucrania, que son cuestiones de oferta, que en este caso la teoría está más monetaria, no lo tiene en cuenta, pero dejemos eso por fuera. ¿Qué hace el mainstream económico internacional? Dice, si sube la inflación hay que subir la tasa de interés para enfriar la economía, sí. Que sea más caro el crédito y que eso enfríe la nominalidad y que la inflación iría bajando, que es por ejemplo lo que estaría pasando en Estados Unidos. El precio, o sea, para mí siempre suma pensar la tasa de interés como el precio del dinero. Entonces, hacer más caro el dinero. Y si vos haces más caro el dinero, sí o sí hace que sean más caras esas transacciones. Claro. Y tenés incentivos en quedarte en ese dinero y no pasarlo a bienes, básicamente. Claro, entonces, pero en economías como en Argentina, con una nominalidad tan alta y una tasa tan alta, si una sube en la tasa de interés tan alta, no es contraproducente y no termina subiendo más la inflación, por ejemplo, poniendo un piso de nominalidad más alto, es decir, los números están tan desbaratados que, como decía acá, de 97%, que efectiva es más del 150%. 155%. Reinvirtiendo todos los meses, no solo los plazos fijos, sino también las LELIQ, sino que también en la economía argentina funciona mucho el endeudamiento, no tanto por ahí con pedir créditos personales, o sí,
pero para los consumidores, sino también en las pymes que hacen muchos pagos haciendo cheques al descubierto, girando al descubierto, y eso está atado a esta tasa de interés. Por lo tanto, hay todo un sector que dice esto es más inflacionario porque le aumentan los costos a las empresas. Sí. Por lo tanto, lo terminan trasladando a los precios. Sí, por eso digo que no es una medida antiinflacionaria, sino que la suba de la tasa de interés es mantener los pesos de los depósitos en los depósitos, o sea, que quienes tienen plazos fijos mantengan sus plazos fijos, por un lado, y por el otro lado es una señal para el Fondo Monetario, porque parte de las recomendaciones del Fondo Monetario es tener una tasa de interés real positiva. Con un 155% de tasa de interés real, efectiva, o sea, si vos todos los meses reinvertís ese dinero, la formulita de interés compuesto, estás en 155%. Entonces, iba a decir algo y me olvidé, que quemada que estoy, la concha de la lora. Entonces, si la proyección es del 140 de inflación... No, y que eso mensualmente todavía está bajo de la inflación. Claro. O sea, como que subieron un montón la tasa... Dios, subieron un montón la tasa y todavía no hay una tasa de interés real positiva, por lo menos en abril. Hay que ver cómo sale el número de mayo, que igual no va a ser bueno. Claro. Pero es una tasa muy compleja porque pone un piso de nominalidad muy alto. La semana pasada hablábamos pisos de inflación del 120, 130%. Bueno, ahora estamos más 130, 140, ¿no? Como que hay una proyección que se va aumentando mes a mes, que es muy compleja. Es una dinámica muy compleja porque ya no es lo mismo una inflación del 50, del 60% como cuando se fue Macri, que una inflación del 130%, porque ya la velocidad de actualización de los precios cambia mucho y ya no hay paritaria que alcance. Y por eso Culfa salió a decir, y vos estarás de acuerdo o no, de que ya se acabó el libro de Culfa, el debate de shock versus gradualismo. ¿Sabes que lo quería traer? Lo quería traer, pero después estuvo la carta de Cristina y me olvidé. Pero sí, hay una discusión muy de economistas donde hay dos posturas. O había, no sé ya si sigue habiendo dos posturas, pero había dos posturas. Una es, sí o sí, con este nivel de inflación, con este nivel de desorden generalizado, tenés que hacer un plan de estabilidad. Tenés que hacer un shock. Tenés que hacer un shock que involucra mejorar, depende de quién te lo diga, es lo que involucra, ¿no? Yo te diría, involucra mejorar los ingresos porque están muy atrasados, involucra... No creo que Culfa quiera mejorar los ingresos igual. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque el shock de la... Obvio que involucra mejorar los ingresos, sí o sí tenés que mejorar los ingresos. Históricamente siempre los planes de estabilización fueron congelar... En general los planes de estabilización son más de derecha, pero un plan de estabilización en este momento... necesita sí o sí mejorar los salarios, los ingresos. O sea, sí o sí tiene que venir con una cosa en el plano redistributivo, porque si no, nadie aguanta. Bueno, ordenar las cuentas públicas, que es básicamente meter no una motosierra a lo Milei, pero sí una tijera interesante en el gasto público, las tarifas, como hacer ciertos reacomodos de variables y meter una devaluación fuerte. Entonces, haces todo junto y decís, bueno, hago todo esto, meto y 6 meses no tocamos nada. Entonces, como hacer un shock para reducir esa inflación que no se está pudiendo contener. Y la otra opción era, no, chicos, no hagamos esto. ¿Por qué? Porque una devaluación en sí mismo no te resuelve nada. Igual el plan de estabilización no es solo una devaluación, es algo más que eso. Es la devaluación, es reordenar ciertos precios relativos que tiene que ver con ingresos, con tarifas, sobre todo es una devaluación, con gasto público. Sí, pero si vos haces solo una devaluación, lo único que lográs es tener más inflación al fin y al cabo, porque vas a tener una nominalidad más alta y es la previa de todo lo que no necesitamos. La otra escuela gradualista era, no hay que hacer eso. Hay que ir bajando la inflación. O sea, por ahí este año terminar en 140%, pero ir acomodando las cuentas con paritarias, con reducciones del gasto público, que igual ya la está haciendo más allá desde que asumió, con herramientas que nos sirvan para ir bajando esos niveles de inflación. Yo no sé si hoy en día con 140% de inflación proyectado, hay todavía quienes defiendan el gradualismo. A mí me parece complicado. Sí, porque es muy difícil, por ejemplo, que las paritarias le vayan empardando a la inflación. Y salvo que seas todos el los que no tienen paritarias. Claro, y un 30-40% que no tiene paritarias. Sí. O sea, lo único... Esta semana, por ejemplo, el Sunda cerró una actualización que había sido el año pasado. Claro. Cuando hubo toda
hubo movilizaciones, cortes, un Sí, la conflicto bastante movilización del importante. neumático, Claro. alguien lo recordará. Que se había logrado que se indexe a la inflación, pero nadie más tiene esa cláusula. Ellos la consiguieron con mucho bardo, pero no hay otros. El resto cierra paritarias o reabre las paritarias o hace cláusulas de 3 meses, Sí, de sí, 3, sí. 2 meses. En general ahora están siendo trimestrales, pero siempre quedan por atrás de la inflación. Entonces está ese problema de que sin solucionar el problema de fondo, que no parecería incluso ni siquiera achatarse en estos niveles, es muy difícil de discutirlo. El problema es el contexto, que es principalmente un contexto electoral. Que Sí. como vos decías, por ejemplo, un plan de estabilización en promedio tendría efecto real en Sí. el bolsillo, pongámosle, en 6 meses. Mínimo. Y en 3 hay elecciones. Entonces, No, y además vos para hacer un plan de estabilización, y esto, digo, no hay que, uno es economista, pero no ve solo Excel, necesitas un apoyo, no solo un poder político, sino un apoyo popular, porque involucra esto, una devaluación fuerte. ¿Vos podés hacer un plan de estabilización más progre que tenga en cuenta los ingresos? Sí, se debe hacer eso, pero de todas maneras necesitas un apoyo de los distintos sectores, un gran acuerdo nacional. No, pero sí como un viento de cola que te lleve a que la gente crea que vas a mantener realmente ese plan de estabilización. Es imposible en un gobierno en retirada, más allá de lo que suceda en las elecciones, este gobierno, esta gestión no va a seguir, entonces es imposible clavar una estabilización ahora. Y de hecho a mí lo que me preocupa mucho es que se siguen obviamente todos los sectores dolarizados presionando por una devaluación, y el FMI también, porque el FMI, no sé, los técnicos o son tarados o no leyeron historia latinoamericana, pero una devaluación no te resuelve nada, porque una devaluación sola lo único que va a hacer es que si ahora estamos con un dólar a 2.32, el oficial, porque el Crawling Peg está ATR, imaginen que lo llegan a 300, en 2 meses decimos, es muy bajo 300, no llegamos. Y simplemente en vez de tener 140% de inflación proyectada, ya estamos en, no sé, no quiero ni decir números. claro, el problema entonces es que todo queda para el próximo gobierno. Ahora lo único que está tratando de hacer Massa es tratar de llegar, por eso es el puente. El puente está en las elecciones. Operativo Puente. Y en el medio también, después del plan llegar, el gobierno que venga también discuten eso. Si va a haber un plan fuerte de estabilización, un plan más gradual o una dolarización y quema del Banco Central. Entonces, Bueno, ahí están. sí. Pero esas son las posturas que hay en la campaña electoral, ¿no? Por eso capaz que Cristina dice que hay que hacer un programa, porque Hay que empezar a tomar whisky en el frente de todos no sabe qué decir. Bueno, pero por ejemplo, Larreta plantea un intermedio, no dice que hay que devaluar, subir las... O sea, lo dice, pero no de shock. Todavía. Pero hablo de reformas igual. De reformas, pero no es lo mismo que un plan de estabilización. No, Por eso. pero sí es parte... Un plan de estabilización es algo muy integral y muy amplio. Entonces depende quién... Porque plan de estabilización parece que, bueno, listo, es una receta. No, un plan de estabilización habla de un paquete de medidas que busca acomodar ciertas variables. Ahora, cómo acomodar las variables depende de tu propio paradigma económico, de qué priorizás y qué no. Para mí, honestamente, es ¿Sí? un chamullo. Porque... ¿La reta o el plan de No, estabilización? la construcción de un plan de estabilización, porque es un plan de ajuste. O sea, siempre históricamente fueron planes de ajuste. ¿En Argentina? En Argentina, no, en general. El de Israel, el pacto de la Moncloa, que siempre lo trae Melconian, por ejemplo. Sí. Que dice que fue progre, porque le dio un aumento salarial a los... Sí. Bueno, pero eso congeló los salarios durante, no sé, 5 años. Hubo un congelamiento de salarios que después de muchos años, en donde, imagínense, en plena dictadura, los españoles venían perdiendo poder adquisitivo. Es algo, o sea, digo, Melconian, pero también lo dice Álvarez Agis, dice hay que subir los salarios y congelarlos. Sí. Y también hay que congelar los precios. Bueno, pero es mucho más fácil vigilar los salarios porque vos tenés la herramienta para hacer las transferencias y para sentarse en las mesas de las paritarias o directamente cerrar las paritarias, que es lo más probable que pueda llegar a pasar en ese marco. Y los aumentos de precios, bueno, está bastante difundido, sobre todo en Argentina, de que, por ejemplo, los controles y los acuerdos de precios no sirven para nada. Entonces tenés a todos los medios de comunicación diciendo, no, mira estos boludos que van al mercado central a ver cuánto salen las frutas. Pero yo creo, ¿no? Igual
digo esto y es, o sea, es muy de mínima lo que estoy planteando y parece utópico en este escenario porque no hay nadie que se esté candidateando más o menos que plantee esto. Pero un plan de estabilización donde vos subís fuerte los ingresos de los trabajadores por paritaria, pero también subís asignaciones, jubilaciones, o sea, subís fuerte los ingresos de las mayorías. Haces una reforma impositiva, fiscal, progresiva. O sea, reducís el gasto fiscal, el déficit fiscal, a partir de mayores aportes en la estructura impositiva. No con recorte del gasto, al contrario, vos te apoyás en ese gasto porque involucra un aspecto más recesivo en algún punto, el principio de un plan de estabilización. Entonces vos te apoyás en ese gasto público y redistribuís, aprovechás la estabilización para redistribuir porque venimos hace 5 años perdiendo, no es chiste esto. Entonces como que el horno no está para bollos. Entonces eso es imposible, o sea, es imposible hacer un plan de estabilización progresista, lo pregunto. No, yo acuerdo con vos en ese sentido. Yo digo que lo que hoy está en discusión en la opinión pública, o por lo menos en los hilos de Twitter de economistas, es que todos los distintos planes, que tampoco hay nada muy concreto, pero el objetivo de ese plan de estabilización tiene todas estas acomodamientos de variables, pero que si uno lo piensa desde el lado de tratar de equilibrar las cuentas públicas, que es por ejemplo lo que plantea Larreta, no sé hasta qué punto culpa, pero forma parte de esa situación, pero de Juntos por el Cambio, todos Juntos por el Cambio, todo del centro hacia la derecha. Juntos por el Cambio. Culpa está más cerca de Scioli que de Juntos por el Cambio. Y bueno, pero Scioli está más cerca del kirchnerismo de Juntos por el Cambio. Scioli está más cerca de Alberto. Sí, bueno. Y Alberto está más cerca del kirchnerismo de Massa. Bueno, no sé, esas preguntas troscas que me haces. Son las preguntas existenciales. ¿Por qué? Porque yo acuerdo en lo que vos decís, pero para hacer eso necesitas poder político. Sí. Pero poder político que incline la balanza del lado de los trabajadores, de los movimientos populares, etcétera. Sí. Entonces yo no creo que eso pueda realizarse sin una marcha que paralice el microcentro porteño durante 2 semanas. Algo así. Sí, ¿Por qué? Porque una Francia los empresarios que no van a querer ceder para que aumente el gasto público. Imagínense. Está todo el mundo en la tele diciendo que hay un consenso para que el gasto baje, el gobierno baje el gasto, todos los candidatos que vienen de Juntos por el Cambio dicen vamos a bajar el gasto y vos decís que hay que subirlo. ¿Estás loca? Te van a decir eso. Sí. Los empresarios y el establishment. Y al mismo tiempo pero ellos quieren están aumentar los locos salarios. de creer que se puede perjudicar las condiciones de vida tanto y encima hacer campaña electoral diciendo motosierra. O sea, a mí me parece una locura, no en términos de que no garpen votos, porque evidentemente... yo no es que tenga un amor y una verdad en las encuestas, ¿no? Pero evidentemente es un discurso que garpa. No sé, perdón. No el discurso del ajuste. Es algo que garpa el shock, la idea del shock, de que hay que hacer algo que es tipo ya. Y nadie lo que está diciendo, che, hay que hacer algo ya, nadie está planteando esto, que es una reforma fiscal progresiva. Yo eso no lo escuché en ninguno de los precandidatos. Entonces... Una cosa es, necesitamos algo ya, tráeme a Milei, tráeme la motosierra, y otra cosa es después cuando quieran meter esa motosierra, que realmente la gente diga, claro. Sí, ¿sabes qué? Yo que tengo hace 5 años perdiendo mi salario, yo que estoy en la Mega B con 3 laburos y no llego a fin de mes, sí, yo voy a aceptar esto, me banco 2 añitos más. No, yo esa no la veo. Tengo mucha fe en el pueblo argentino, realmente, como una fe real de que no nos bancamos eso. No nos bancamos. Capaz, sí, y a nosotros nos liquidan, pero para mí no. No, yo acuerdo en todo esto, todo lo que decís, yo estoy de acuerdo, pero no veo que, por ejemplo, que haya una alta intención de voto por Milei o por Juntos por el Cambio tenga que ver con las propuestas que tienen a futuro, con su programa, sino más que nada con una hartazgo a todo lo que venimos viendo, como vos decías recién, en estos años, y a un discurso bastante más sencillo, como ya lo charlamos con Milei, por ejemplo, de la dolarización, te pega que sí, yo también quiero ganar en dólares, o $2. O Patricia Bullrich o Larreta que dice, no, esto está todo mal, hay que cambiarlo. Sí. Ahora, después cómo lo cambiaron, bueno, Bullrich se enreda y nunca puede explicarlo. Bullrich no sabe nada de economía, a mí me sorprende, señora, tanto tiempo viviendo en la política argentina que está atravesada constantemente por crisis económicas y no aprendió nada.
Y bueno, ¿Tiene un asesor? y Larreta cambia el discurso medio que todas las semanas, ¿viste? Larreta habla por encuesta. Claro. Tiene un rating, tiene una caracha que le dice el... Tiene los focus group que van cambiando. Pero entonces, yo creo que ahí, o sea, que lo podemos tocar después cuando hablemos por ahí de la carta de Cristina, la gente no vota los programas económicos, sino que vota por candidatos. Entonces, si uno está enojado, vota a Milei. No. Si uno quiere que las cosas cambien, vota a Larreta o a Bullrich. Y si quiere que sigan como están, votarán, no sé, quién va a ser el candidato del gobierno. Pero ahí, Cristina, o sea, para meternos, no sé si quieres decir algo más de inflación. No, Igual para mí igual se va está, mezclando, está cruzado. Pero para mí en ese contexto, adhiero, pero en ese contexto la expectativa que había por un Cristina 2023 tenía que ver con que justamente Cristina representa, o por lo menos sus gobiernos, representan una perspectiva de redistribución. Representan una perspectiva del salario más alto en dólares desde América Latina. Digo, representa ese recuerdo que por ahí los centennials no lo tienen presente porque eran muy bebés, pero yo era empleada de comercio y ganaba más que lo que gano ahora, seguro. O sea, no hice la cuenta porque no me quiero cachetear contra la mesa. Pero creo que tiene que ver con eso. No era solo Cristina, bueno, porque es Cristina, porque nada, es una figura encantadora y no sé qué. No, tiene que ver con un recuerdo de experiencia concreta de un gobierno. Yo creo que hay dos cosas. Hay una nostalgia, porque desde 2015 que estamos para el orto. Entonces en parte, puede ser en parte eso, claro, que, o sea, cuando uno tiene recuerdos, yo también. Que cuando llegué acá a Buenos Aires en 2011 vivía mucho mejor que ahora. Y sí, estaba mucho mejor que ahora. En parte es eso, y en parte creo que también es ella como persona. Yo quiero enojarme con Cristina por Chevron. No quiero estar peleando porque tengo 5 laburos y no llego a fin de mes. Pero en parte creo que también sostiene una cantidad de intención de voto porque es como... Bueno, si nadie puede resolver cómo estamos, si hay alguien que lo puede resolver es Cristina, que es la mina más plantada de los últimos 30 años en Argentina. Sí. Que se puede plantar y que puede presentar algo porque ella gobernó 8 años y más o menos fue resolviendo cosas. Sí, y porque Macri tuvo 4 años y fue una pronga, y Alberto tuvo 4 años y fue una pronga. Entonces es como, bueno, traeme a Cristina. Bueno, Cristina es vicepresidenta también, está ese problema. Sí, ya sé, ya lo sé. Qué No lo pesado. estoy diciendo a vos. Ya lo sé, yo sé que es Pareciera vicepresidenta. que lo estuviese diciendo. Pero por eso, en eso, o sea, no es tan sencillo. O sea, creo que a la hora de ir a votar puede ser simple los motivos por el voto, pero en el medio pasan mil cosas. Sí, también me molesta que se baje. O sea, entiendo que cada uno hace lo que quiere, ¿no? Pero Vivimos en el individualismo atómico. O sea, esto, perdón. Pero me parece poco, no sé, o sea, como que hay una responsabilidad histórica también, ¿no? O sea, esto de que la gente entienda que en Cristina se sintetizan un tipo de políticas económicas que son muy difíciles de llevar adelante, porque ¿quién puede hacer una reforma fiscal progresiva? ¿Quién puede aumentar el gasto público cuando tenés a todos los medios diciéndote que lo que hay que hacer es un plan motosierra? Entonces, digo, por más que ella señale con el dedo y diga, bueno, no sé, Guado o Grabois, o digo, como estoy pensando en Capitanich, no sé, como alguien que pueda seguir como ese camino. Bueno, ¿quién puede realmente llevar a cabo esos cambios? Y todo bien con la proscripción, pero para estar proscripto te tienen que proscribir. Y obvio que hay una posibilidad concreta, porque está la experiencia de San Juan y la experiencia de Tucumán, y la corte está envalentonadísima, pero que te proscriban, o sea, todo bien, a Perón lo proscribieron, estaba proscripto realmente, y a partir de eso se construyó otra cosa para mantener el poder. Esto de correrse del poder, a mí me parece un poco irresponsable en términos democráticos de la representación de poder, porque no es que es una decisión individual, no, la gente se representa en vos, y se representa en vos porque entiende que vos podés llevar adelante medidas que mejoren la vida de la gente, loco. ¿Qué es esto? Que tipo, no puedo porque, bueno, sí, la intentaron matar. Y sí, obvio que te van, o sea, como que, y sí, no es la primera vez en la historia que un dirigente político progresista, radical, o sea, como radical, quiero decir radical y no es de radicheta. O sea, al contrario, este debe ser el momento histórico donde menos asesinan dirigentes políticos. Y en Argentina. En el mundo también. Entonces es como que, bueno, yo estoy un poco enojada, la verdad, con la situación. No lo voy a mentir. Tal vez la semana que viene me calme, pero hoy... Y cuando vi eso, fue como, bueno, loco, también hay que hacerse cargo del lugar que uno ocupa en la historia. Porque si no, viste, no, la vida fácil no es.
No, no lo es. Bueno, no sé, hay un montón de cosas para hablar sobre eso. Podemos empezar desde el Sí, principio. pero ahora hay gente retándote, ¿viste? No, ella dijo 18 veces que no. Bueno, está bien, pero la gente le insistió. O sea, por algo insisten, ¿no? Por lo tanto, Como eso- no vale nada la voluntad del deseo de la gente. No, pero yo creo que ahora hay un montón de cosas. Pero con esto, que la gente insista, no solo la gente, sino que dirigentes de primer y segundo Sí. plano, con altos cargos en el gobierno, provincial, nacional, etcétera, de la Cámpora, por ejemplo, que venían insistiendo haciendo el operativo Clamor. Sí. Entonces, y eso entra en contradicción con lo que vos decías recién. Si ella está proscripta, ¿por qué harías un operativo Clamor si ella no se puede presentar? O sea, no le empujarías a que se presente si ella no puede presentarse porque está proscripta, Sí. ¿no? Entonces, ahí hay una parte del relato que falta, que está cortado. Porque la proscripción no es del todo tal, porque No ella es concreta, podría, es claro, una proscripción en potencial. En potencial. Y además si estás proscripta, ponele que faltan 10 días y la proscribe realmente, ¿no? Imaginémonos, estoy haciendo algo que no quiero hacer, que es volver a insistir con Somos- Cristina candidata. Pero pasa eso, la proscriben. Bueno, ahí ella dice Guado, y listo, Guado de repente es Cristina, ¿entendés? No es más Guado, o sea, todo bien, pero ya cuando hay una proscripción real, también concentra más poder eso. Y si la proscripción fuera real, tú no tenés que ir a elecciones. ¿Por qué vas a legitimar un sistema que no es democrático? Bueno, para, eso fue porque lo- la región está muy complicada en términos de democracia. A mí me da miedo tirarle piedras a la democracia in this context. Pero es lo que dice la carta de Cristina, que la democracia no está... Sí, está complicado el asunto. Pero por eso, si el régimen está comprometido y no están garantizadas las situaciones, las condiciones para que la democracia sea plena, ¿por qué estás avalando esto presentando candidatos en todos los distritos? Bueno, igual no Podrías va a hacer- presentar, ella no se presenta en ninguna No, lista. pero su fuerza política sí, a eso voy. Bueno, O sea, si no, sé, o no sé toda qué su tanto es fuerza su política... Su fuerza política está cantando Cristina Presidente y ella dice que no sé, viste, No, hay bueno, una eso es lo que se va a desconexión definir en también los próximos meses. entre las bases Claro. y las dirigencias, que ni siquiera, que nosotros siempre hablamos de la distancia entre la política y la gente, y también hay una lejanía entre la dirigencia y la militancia, o sea, la gente convencida que está militando, que deja sus horas ahí, bueno, están cantando una cosa y se enteran igual que uno que abrió Twitter y vio la carta, o sea, a mí me sorprende eso también, como... En parte creo que ella los trata de que son unos quedados y medios boludos porque no construyeron nada mientras ella no estaba. Eso también es cierto. Y en parte es lo que vos decías antes de que, bueno, medio que los deja tirados. No sé si vos lo dijiste así, pero creo que... Yo me siento dejada tirada. un poco. Sí. Vos Y en querías este ser la contexto jefa. sí. No es que quería una jefa, quiero a alguien que Quería pueda caracterizar o llevar adelante una propuesta que sea progresista en este contexto, Ahí, muy claro. poco progresista. Creo que ese es el punto también. Sí, Porque hasta qué punto ella puede representar todo esto, lo que vos decías, un programa económico o una perspectiva económica o eso, lo que ella llama como el programa en el marco de un acuerdo con el FMI, que ella también lo dice en la carta. pero si ya estamos incumpliendo el acuerdo con el FMI, qué sé yo, viste, un montón de cosas para el FMI no nos da nada, loco, o sea, o cae Massa con los 10.000 millones de dólares las próximas 2 semanas, o a la mierda el Fondo Monetario, todo Justamente bien, ese es el problema. pero no, Claro, o sea, o ese nos es el dan problema. guita o a la mierda, porque lo único que hacen es sacarnos dólares en un momento donde las reservas estamos en 33.000 brutas, no quiero decir las netas porque ni con la cuenta del fondo también, entonces... Loco, o nos dan plata o váyanse a cagar. Bueno, es increíble cómo estamos acordando en este episodio, creo que se ¿La va trosqué? pocas veces ¿Hoy este la año. trosqué? No, pero justamente creo que ese es el problema. No es solamente que Argentina es una, como diría el macrismo, es una incumplidora seria, no se hace cargo de sus compromisos, El que bueno, en este macrismo caso no son tiene del macrismo. autoridad para hablar de Claro, economía. obvio, seguro. Pero bueno, pero es lo que son relatos que se imponen. Sí. No es particularmente escenario porque en Argentina tuvimos muchas cosas que vienen afectando a la economía durante estos últimos años y que el FMI incluso te está empujando al incumplimiento del Sí. acuerdo y a tomar medidas un poco más radicalizadas. Entonces, Sí. Si está Podría cualquiera ser- el FMI, ¿qué le pasa? para seguir este camino que vos decís de que, bueno, si no se flexibiliza la situación, si no adelantan plata para que traten de aminorar un poco la situación, la nominalidad, etcétera, no queda otra que, no sé, romper para volver a negociar o romper para no negociar o tratar de tensar o lo que sea, Sí, no sé si romper, pero o sí. frenar incumplir. o incumplir por lo menos Sí. hasta las elecciones y después de ahí vemos con otro poder político. Bueno, pero
creo que ninguna de esas opciones son las que quiere tomar Cristina o que piensa que puede llegar a tomar. Pero ¿Por qué? Cristina no está tomando decisiones. Pero Cristina avala el cambio de Guzmán por Massa. Es decir, Sí, de pasar a avaló cumplir, hace un año. pasar a cumplir más el acuerdo con el FMI, no menos. Está bien, pero eso ya pasó, Gonza. Pero justamente No ese creo es el que problema. ese sea el escenario ahora. Pero siempre estamos diciendo, no, eso ya pasó, eso ya pasó, eso ya pasó, y eso es lo que te marca la situación en la que estás hoy. Sí, ya lo sé, pero a mí hacer la cronología de cómo llegamos acá está bueno para el libro de historia, pero lo importante es ahora qué hacemos, ¿entendés? Porque ahora estamos con 5 laburos y nadie llega a fin de mes. Entonces como que hay un tema de angustia en el ambiente y de tensión en todos los frentes, que uno dice, bueno, ¿qué hacemos ahora en esta situación donde todo salió mal desde Vicentín, básicamente, ¿no? O sea, si no queremos ir atrás, sí, desde Vicentín que todo salió mal. ¿Qué hacemos? Y no sé, yo no soy funcionario. Yo ¿Qué querés tampoco soy pero funcionaria. para mí es algo que está muy mal encarado. No se puede encarar la realidad política y económica así, porque si Cristina es la que puso a Alberto para arreglar con el FMI, para arreglar un programa de gobierno que en ningún momento estuvo explícito ni nada por el estilo, sino que fue un giro al centro, o más concretamente un giro a la derecha, ahora visto con los libros de historia, todo ese paso de ir cada vez más hacia la derecha, por ejemplo Vicentín, de ir cada vez más al centro, como dirían en ese momento, pero ahora cada vez más a la derecha, después de Guzmán, ahora Massa, es a bajar cada vez más la vara y Sí. tratar de cumplir cada vez más con el fondo. Bajar cada vez más los niveles, ponerle de confrontación con la Corte Suprema, que ahora te vetan cualquier tipo de cosa, cualquier resolución que saque la Corte Suprema, agachan la cabeza y firman. Y así es ir perdiendo posiciones hasta en estas elecciones tener posibilidad de salir terceros. Cuartos, si medís las dos candidaturas separadas de Juntos por el Cambio. Entonces, creo que todo el derrotero de este gobierno lleva no solo a esta situación económica y política, sino a la desmoralización no solo de las bases del kirchnerismo, sino también de Cristina misma, que se siente impotente frente a esta situación. No sabe qué hacer ella tampoco, creo yo. Nadie sabe qué hacer. Y en este caso, creo que medio que ella tampoco, porque en la misma carta dice, por un lado, los quienes siguieron el programa del FMI, los dos presidentes que siguieron el programa del FMI no tienen chances electorales, que son Macri y Alberto. Dice, hay que discutir un programa alternativo. Pero a la hora de presentar ese programa alternativo no aparece el FMI. Entonces ahí hay una contradicción, que es que ¿qué hacemos con el FMI? Que es el que va a estar determinando la política económica de acá los próximos 10 años. Ahí uno podría pensar, de vuelta volviendo a lo que vos decías, bueno, Cristina es la única que podría llegar a tener la capacidad de movilización política, la fortaleza política para tensar. Parecería ser que ella no quiere hacerlo, por las decisiones que tomó hasta ahora, digo. Adhiero. Entonces, ahí se va a reconfigurar ¿Por qué estamos tan de acuerdo hoy? la situación, pero creo que en ese punto, o sea, creo que no se puede dividir tanto el debate en como ¿qué hacemos a partir de ahora? Bueno, ¿qué hacemos desde ahora? ¿Qué hacemos ahora? Sin mirar lo que nos llevó hasta acá. Yo Porque si no adhiero nos en lleva la caracterización a de cómo aceptar la llegamos situación, acá, ¿viste? No, hay una cuestión igual, muy economista lo que voy a decir, pero de condiciones materiales, yo apuesto, es parte de la propia existencia, ¿no? Como que hay un punto donde no se puede existir más así, o sea, hay un punto donde ya el empeoramiento de las condiciones materiales es tal que la gente se pudre, o sea, hay un límite concreto. Sí es verdad que en estos 5 años hay como un empeoramiento de las condiciones de vida tan paulatino que como que lo fuimos aceptando, ¿no? Fuimos aceptando que era normal que un trabajo no te alcance, fuimos aceptando que era normal sufrir cada vez que vas al supermercado, fuimos aceptando que era normal hacer compras cada vez más chicas, como bueno, un montón de cosas. Fuimos aceptando que era normal no encontrar un alquiler, o sea, Dios, bueno, aceptamos muchas cosas, estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué frentes se abren en este contexto? ¿No? Que eso es lo que nadie sabe, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es futurología. Pero para mí hay como 2 caminos. Yo sigo creyendo en estos 2 caminos, tal vez uno es medio utópico. Pero un escenario es el de elecciones, o sea, todo se mantiene. Voy a decir primero el mejor escenario. Massa consigue los 10.000 millones de dólares, el fondo le pone taca taca, candidato único, como dijo Massa, no va a ir a una PASO, entonces va Massa, va Bullrich, va Larreta, bueno, va a ir Spert, Milei, y hay un balotaje entre
Larreta Massa. O Bullrich Massa, ¿no? Y gana alguno de los dos. Bueno. El otro escenario es un escenario que a mí me preocupa más. Bueno, ninguno de los escenarios me atrae demasiado, pero este me preocupa más, sobre todo pensando en la región. ¿Por qué? Porque Massa no consigue los 10.000 millones de dólares, o sea, todo se mantiene en un equilibrio inestable de acá a agosto, ¿no? Todo así como muy intenso. ¿Vos crees que si no hay dólares hay un equilibrio inestable? Yo creo que si no hay... Sí, creo que hay muchos deseos de transición. Bueno, para, déjame terminar este camino. Capaz hay un apocalipsis. No. Este camino es más fragmentado y hay unas PASO dentro del Frente de Todos y hay un Scioli, hay un Grabois, hay un Capitanich y salen terceros si pensamos a Bullrich o sea, Junto por el Cambio como uno, si no salen quinto. Y tenemos una PASO Milei-Bullrich. Y yo me mudo a Uruguay. No, mentira. Uruguay justo no, está carísimo Uruguay. Está carísimo. Solo puede vivir Galperín. Bueno, que este sería... Pero Además, sería una escuela, PASO ¿viste? para Es con... increíble. Sería una PASO con nadie sacando más de 25 puntos, ¿entendés? Como un escenario todo muy fragmentado. A los 2003. Sí, pero sin un Néstor Kirchner. Pero Néstor Kirchner en ese momento lo conocía, ni siquiera en Chubut lo conocíamos a Néstor Kirchner. Está bien, pero Milei no cerca. se encamina a ser un Néstor Kirchner, no tiene pinta de eso. No, pero sí un López Murphy que salió tercero. Hay nomás del segundo y el tercero. Y el primero. Bueno, pero Bullrich no tampoco se encamina. Larreta es un Néstor Kirchner, no sé. Bueno, el punto es un punto mucho más fragmentado. Que... Puede aparecer otro también, bueno, pero bueno, sí. Bueno, déjame O sea, mi camino, no, vos dale. después dirás los tuyos. Un escenario más fragmentado, entonces quien gane, por más que gane con un balotaje y tal, gana con poco poder político. Nosotros hablamos de un plan de estabilización, hablamos de tal vez cada vez se hace más necesario pensar en un plan de estabilización y que encima, si es una Bullrich o alguien así muy de derecha, va a ser, no va a cagar. Entonces no va a tener poder político y parecería que no va a durar mucho eso, ¿no? Entonces pienso en todo lo que está pasando en la región. Ecuador está teniendo, lo están sacando a Lazo dice que va a disolver esa asamblea, bueno, todo un caos institucional fuerte. Tenemos Perú, que lo mandaron a fletar a Castillo, entonces como que... Boric que se comió una derrota fuerte. Fuertísimo lo de Boric, bueno, un contexto complicadísimo. Pero Petro que sale por arriba e izquierdiza su gabinete. Sí, hay que ver cuánto dura. Yo le deseo lo mejor. O sea, me parece la mejor decisión lo que hizo. Claro, bueno. Y de última morí con lo tuyo. Tuvo un gabinete medio de derecha con sesión cuando asumió y dijo, no, ¿saben qué? Traigo a toda mi gente. Claro. Chicos, se van ahí, acá tenés la puerta. Ojalá salga muy bien. Ojalá salga muy bien, le deseo lo mejor. Pero un contexto donde eso reina la anarquía en América Latina. No, y es preocupante porque yo lo pienso en términos de Cono Sur y de los recursos que hay en América Latina y de los recursos que hay en particular en Argentina. Y digo, claro, nos van a saquear, pero todo. Es lo que dice, hoy lo estoy citando mucho, Álvarez Agis. Ay, qué pesado. Como creo que le dijo a Rebord en el método ese, que él dijo que en Vaca Muerta... de Vaca Muerta van a sacar el petróleo igual, sí, y el obvio. gas igual. Entonces podemos ser, y tiraba un ejemplo de un país de Medio Oriente, o podemos ser un país un poquito más, que se distribuya un poquito más. Sí. Tampoco estaba planteando el socialismo, ni mucho menos, ¿no? Sino que si había más o menos un poder político después de las elecciones, se podía discutir algo de redistribución de eso. Si no, íbamos a hacer Somalia, algo así. Sí. Como para extremar la situación. Pero yo creo que falta mucho para las elecciones, teniendo estas señales como las de... No sé, o sea, no es solo que Cristina ahora, más allá de que ya era algo que Cristina ya lo había asegurado antes de que no se iba a presentar a las elecciones, que mañana incluso va a hacer una entrevista televisiva después de no sé cuántos años y capaz que vuelva a patear todo el tablero. Además que ayer el coso era hay que convencer a Cristina, o sea...
Porque habían ¿A llamado dónde va? a Valdés. Cayó Valdés y dijo, tengo data de que Cristina va a ser. Y Claro, pero después de la carta, el graph de Duro de Domar, yo lo vi esa misma noche y seguía siendo bueno, por ahí la podemos convencer. el problema es que también, ¿viste? Nosotros acá somos medios, hacemos comunicación medio naif en estas soy plataformas, naif. pero C5N, La Nación Más, TN, son un nido de Sobres. operaciones. A ver. Y de operaciones políticas cruzadas. Cada Sí, conductor obvio. tira para cada lado, tiene sus distintas fuentes. Babi Echecopar sumándose al reclamo de los metrodelegados. ¿Qué pasó? ¿No le llegó el sobre de la reta? Y ¿Qué justamente, no le llegó hace? Igual banco, pero viste cuando uno que decís, claro, acá no llegó el sobre o le llegó el sobre de Massa y era más grande, como que no se queda claro. Pero es, o sea, con todo respeto, por ejemplo, el gato silvestre, la semana Sí. pasada diciendo en Radio 10, no, yo tengo data que Cristina va a ser candidata. Y La no tenía red- data de no. nada, no tenía fuentes de nada. O sea, no sé, viste, capaz que sí, pero era medio falopa, no sé. Pero después todo el quilombo entre periodistas y bueno, así estamos. Pero digo que de acá hasta que cierren las listas, que falta un mes, Falta un mes. pueden pasar, no sé, muchas cosas, qué sé yo. Cristina en su momento el 18, ahora que estamos al 17. Bueno, pero ¿puede pasar cualquier cosa? No. Porque igual cualquier cosa no puede pasar. O Entre sea, las todavía listas, hay sí. un poder de fuego del Banco Central, que eso permite una estabilidad del frente cambiario. Bueno, en esto no estamos de acuerdo. ¿No? Hay un Poder poder de de fuego, fuego, no, si no hay sí. reservas. Bueno, pero tenés bonos. O sea, es un poder de fuego no con dólares, pero tenés un poder para ¿Para qué? cambiar en los Para- paralelos. Y para los paralelos en algún punto te referencian el dólar blue. Sí, eso no estuvo pasando ayer y hoy. El blue saltó 10 pesos el lunes. Y ayer Sí, un poco pero más. 10 pesos No, pero- no, vanidad no Si es están tanto. muy intervenidos los mercados del dólar por los bonos, Sí. deja de ser referencia para el blue o para el dólar CENEVI. Hay muchas cuestiones ahí en el medio. A lo que voy es que yo creo que si no hay un adelanto de los fondos del FMI o no hay un acuerdo con China para que mande 5.000, 10.000 millones de dólares, ¿qué haces? ¿Llegás a las elecciones sin importar ni una tuerca? ¿Se puede hacer eso? Sin que haya una evaluación brusca. O incluso, no sé, ahora en el 9 de julio hay que pagar 1.000 millones de dólares de deuda a los privados. Eso hay que pagarlo sí o sí. Sí, ya sé. Si fuera con el FMI por ahí se puede patear, pero con los privados justamente es raro porque viene No, es de que ser- estamos en un contexto donde el FMI, si no nos da los dólares, nos suelta la mano. Claro, ese es el punto. Entonces si el FMI te suelta la mano, que no estamos... No aprenden, chicos, no aprenden de su historia. Ellos dicen que van a hacer, es muy probable, ¿no? Yo creo que lo van Teniendo a hacer. la historia Yo creo que de- lo van a hacer. La historia de esto tira y afloje, sobre todo con el FMI, que es... No, y la historia del FMI Estos- con Argentina ya nos soltó la mano y ya terminó muy mal, no solo para nosotros como pueblo, sino para ellos, digo, con toda la relación. Argentina es parte de ese organismo, hay un rol del Fondo Monetario en Latinoamérica está en cualquiera, no es momento para soltarle la mano a un gobierno democrático que quiere terminar su gestión. No sé, a mí me parece obvio, pero evidentemente los yanquis, viste, son más lentos. Y es una forma de negociación, ¿no? O sea, aunque a nosotros nos parezca medio turbio, el FMI también negocia así, o sea, en la medida en que hayan saltos en el dólar, en que la inflación no pare de subir, hay más necesidad de Argentina, que nosotros la pagamos esa necesidad, ¿no? Hay más necesidad de Argentina de firmar cualquier cosa para que el FMI te dé 10.000 millones de dólares para Sí, llegar a las obvio. elecciones. Sí, Entonces, en este medio- momento casi que le ofrecen una provincia. Claro, entonces ellos negocian con eso, o sea, si ven que las reservas del Banco Central están en cero y, o sea, es una forma de decir, ¿no? Y que la inflación no para de subir y que Massa necesita dólares porque además tiene un frente interno abierto y que la oposición está subiendo Milei en las encuestas y así hay toda una cantidad de factores que empujan a que Estados Unidos cada vez tenga más las cartas ganadoras, bueno, van a tratar de sacarle la mayor cantidad de concesiones al gobierno nacional y también sabiendo que el próximo candidato que gane, quien vaya a ganar las elecciones, va a tener que volver a negociar todo ese acuerdo Sí. de vuelta. Eso ya es Eso ya también es sabido. un hecho. Entonces, creo que están todos esos factores que van a depender cómo sea toda la transición. Y que bueno, después en el escenario electoral, yo no sé, a mí hoy me da la sensación así de una fragmentación medio a los 2003, qué sé yo, no sé. Sin un Néstor, o sea, un Perú. Pero bueno, No sé, te Néstor pregunto, era... ¿eh? Pero Néstor, antes de ser Néstor, no era nadie tampoco. No, bueno, Era uno un que se tipo lanzó. que venía de la política. Sí, era gobernador, pero Sí. digo, no era nadie para lo que nosotros conocemos en la política. Yo creo que hay Capital quienes se Federal y La emocionan con Matanza. Capitanicha ahí, ¿viste? Porque es como un gobernador de una provincia. Claro, sí, eso puede ser, pero a lo que voy es a la atomización de lo que fue el resultado electoral, ¿no? 20 puntos cada uno. Sí. Néstor sacó 23 puntos.
y Sí. Menem 25, algo así. López No, y Murphy de sacó hecho ganó 20. porque se fue el otro. Pero yo a veces miro la tabla de cómo salieron las elecciones en ese año y López Murphy estuvo muy cerca de entrar al balotaje y si entraba al balotaje era él y no Néstor. Que muchas veces los liberales lloran en Twitter en estos días. Lo sacábamos a las patadas igual. O sea, en Y ese sí, contexto, no sé, es probable, pero si no era Néstor, le En eso- volaba la cabeza. en esos días, bueno, de vez en cuando salta algún libertario de Twitter y dice, mirá lo que nos perdimos en el Sí. 2003. Si Menem acordaba con López Murphy, teníamos Argentina próspera durante 20 años en la cuna del liberalismo mundial. Éramos Chile, dirían. Pero bueno, Chile no sé. tiene nacionalizado el cobre, podríamos Claro. arrancar por ahí. Sí, exacto. Pero bueno, en ese marco creo que, y en toda esa atomización, es que por ahí se pueden salir más beneficiados los outsiders, como Sí. Milei, pero también la izquierda podría pasar. Por ahora no parece. No parece porque están peleándose entre sí. Igual no le voy a dar. No, pero luz no a la parece interna de- porque también se hace una extrapolaciones de las elecciones provinciales con la nacional, en Sí. donde, bueno, ahora también la opinión pública dice, bueno, al final lo de Milei no era tan así. Sí, a la no izquierda tenía el solo le nombre fue de bien en Milei Jujuy. tampoco. ¿viste? No tenía el nombre de Muy Milei. injusto. Y también está esta situación de que No, y- las elecciones provinciales son muy particulares Sí. Sí. del territorio y que vos, la culpa de la inflación y del poder adquisitivo, no se lo achacás a tu No gobernador, llegamos a sino- hablar de la plataforma de Milei, que me parece que va a quedar para otro capítulo. Sí tenés creo ganas. que, o por lo menos yo, en mi recorrido de salud mental, aprendí algo, que es que cuando las crisis son muy amplias y muy gigantes, lo mejor es concentrarse en cosas chiquitas. Entonces, para mí, en estos contextos donde todo parece que nos desborda y que el fin de mes llega el 10, hay que insistir con los reclamos salariales. O sea, para mí hay un reclamo de suma fija y de paritarias más grandes que tiene que estar más presente. Y que está presente porque hay un montón de conflictos. Digo, tenés los conflictos de los movimientos sociales, que hicieron una marcha piquetera de La Quiaca hasta Capital, creo que se terminaba hoy, de hecho. Digo, hay un montón de conflictos sociales que no se están visibilizando porque justamente los medios tampoco hacen una buena tarea visibilizándolo. Y creo que en algún punto, cuando las cosas son tan como que parece que se nos van de las manos en términos de voluntades y de deseos, bueno, por ahí hay que volver a los reclamos más concretos, o sea, salariales. O sea, 8,4 de inflación, bueno, hermano, dame una paritaria que alcance esa inflación, porque acá no llega nadie, sino... como que hay un reclamo ahí que no se puede resolver en elecciones. Que este gobierno, más allá de todas las pifiadas que se haya mandado, la gente votó algo. Votó la heladera llena, votó la sábado domingo, votó la consigna que quieras. Obviamente que eso nos va a llegar los últimos 3 meses. Pero no nos pueden dejar tan mal, loco. O sea, tiene que haber un suma fija, tiene que haber algo que nos deje en un piso un poco más... Una platita. Dame algo, boludo. O sea, basta. No, pero decía no. eso el otro día, decía, Es que si sí, van a hacer un loco, plan o platita, sea, lárguenlo ahora, porque si no Larguen llega. ya, porque no llega. O sea, pero no llegamos, realmente no llegamos. O sea, hay sueldos de 80 lucas, 90 lucas. Se necesitan 94.000 pesos para no ser indigente. Entonces, 200 lucas para que la familia no se apure. 200 lucas para que una familia no sea pobre. Entonces, hay que volver a los reclamos gremiales, ¿viste? Como al conflicto de, che, dame ingreso. Porque acá están todos peleando por la devaluación, por el dólar a 300, dame un dólar de soja 4, ya piden a 3.50. Y los únicos que no estamos pidiendo somos nosotros, que parece que es la única variable anclada a los salarios. Y ni hablar de los informales y demás. Entonces, está bien, está todo muy complejo, hay que agosto, no sé qué. Mirá, el momento para pedir un aumento de ingresos es ahora, porque nada parece indicar que el próximo gobierno vaya a ser, al menos en el nombre, mejor que este. No, obvio, hay que hacer como el neumático, dice el año pasado, que ahora está viviendo sus frutos. Pero, ¿no estás de acuerdo entonces con la tesis de la economía de Barrani, que Argentina va para arriba y que estamos bien, pero que las estadísticas no lo reflejan? Los economistas dicen eso. No, Los economistas progre.
No, los economistas no dicen eso. A ver, Dicen eso algunos economistas que se pasaron del desarrollismo al barranismo, o sea, cualquiera, tipo, con tal de no sé, De no no tiene laburar. sentido, no tiene sentido porque además, que porque vivís es como que yo que vivo en Palermo salgo, veo los restaurantes llenos y digo, no, la economía argentina está re bien. No, además- Amigos, 6 años estudiando en la universidad para vos universalizar la experiencia que tenés en Chacarita, dejate de joder. Hay uno, No, dejate de joder. hay uno que vive en Brasil hace años. Tomate un tren te pido que te pido tomes en tu Pero el vida. nuevo teórico ese vive en Brasil hace muchos años y se dedica a dar clase en Brasil. Y en su hilo de Twitter dice, no, es fácil como darte vuelta a dar unas vueltas por los barrios más turistas o más donde hay altos restaurantes y vas a ver que hay gente en las puertas esperando para entrar. Bueno, ni siquiera vivís en Argentina. No, hay una desconexión que es total, pero además una falta de metodología, hermano, cuentas nacionales. O sea, tenemos la principal es la encuesta permanente de hogares, chicos, ahí no ve, la gente no habla si es registrado o no registrado, déjense de joder, no es una discusión seria. Todo bien, pero no. Yo no voy a tener esa discusión, que Me la parece tenga bien que quien lo- le interesa. que lo A digas mí vos. no me interesa. Si no, él quedo siempre yo como el que bardea. Así que. No, ella ahí también bardea. esos son los momentos donde los economistas te tenés que dar media vuelta y te vas. O sea, un chabón que estudió 6, porque va a ser un chabón, no creo que sea una mina realmente, que estudió 6 años en una universidad para decirte, no, ¿sabés qué pasa? El restaurante está lleno, estamos re bien. Vos te das media vuelta y te vas. Listo, ya está, no vale la pena. Está bien. Chao. ¿Terminamos? Yo terminaría, ¿estamos bien de tiempo? Sí, sí, sí. ya está. Queríamos decirle algo a la gente que queremos hacer los martes, a ver qué onda. Igual lo vamos a hacer igual, no mentamos, no querramos ser democráticos. No, es mentira. Bueno, sí, pero no la semana que viene. Ah, ¿no? Y yo la semana que viene me voy de vacaciones. Vamos No a sé volver si a hacerlo vuelvo. por Zoom. Y me voy de vacaciones, no sé si queda por Zoom. Me parece que es mejor cortar si me voy de vacaciones. No sé, depende, vamos a ver. Si se puede hacer por Zoom, lo hacemos. No puedo creerlo. Bueno, Digan ustedes. Claro. O sea, para mí ayúdenme a si que quieren cortar mis Gonza- vacaciones y hacerme laburar igual. Por favor, una horita, ¿qué te cuesta, boludo? En este momento. Encima te vas de vacaciones. ¿Ves que la economía está re bien? La gente se va de vacaciones. Los ingresos Barrani. No, pero bueno, qué sé yo. Lo tengo planificado desde el verano. No me te queda otra. justifiques, boludo. Bueno, nada, nos vemos la semana que viene, no la otra. ¿Te vas una semana de vacaciones o cuánto te Me vas? voy toda la semana que viene porque está el feriado del 25 de mayo. Patriótico. Ah, ok. Bueno, veremos si tenemos la semana que viene o no. Y si no, nos vemos prontito. Sí, con novedades. Chao.